Buenas tardes, soy Mar Alonso, técnico del sector de alimentación y bebidas en IBACE Internacional. Quería daros la bienvenida a esta jornada sobre exportación de alimentos y bebidas a Estados Unidos, requisitos en materia de seguridad alimentaria organizada por IBACE, desde donde estamos muy contentos con la gran acogida que ha tenido esta convocatoria. El FDA ha sido siempre un tema que ha despertado gran interés entre las empresas del sector y hoy sois más de 100 asistentes a este seminario. Como ya sabéis por la convocatoria, el contenido de la jornada girará en torno a los requisitos que establece la ley FSMA para la exportación de alimentos y bebidas a Estados Unidos y que han ido entrando progresivamente en vigor desde la publicación de la ley en el año 2011. Para aportar un poquito de luz y un poco de claridad sobre temas como los controles preventivos, la figura del PCQI, la verificación de proveedores o el plan de defensa, contamos con la participación de dos ponentes con amplia experiencia en la materia. Por un lado tenemos a Ángel Martínez, responsable técnico de Gestema Consultores, con más de 20 años de experiencia como asesor, formador y auditor en sistemas de gestión de calidad alimentaria y que desde el año 2017 es instructor líder en cursos oficiales de PCQI, habiendo impartido, si no me equivoco, más de 100 cursos desde esa fecha. Junto a Ángel contamos con Carmen Muñoz, delegada de IBACE en Nueva York, a quien muchos de vosotros seguramente ya conocéis, y que tiene también muchos años de experiencia en el asesoramiento a empresas valencianas sobre temas relacionados con el FDA y con la normativa agroalimentaria estadounidense, siendo ella misma agente a efectos de registro de instalaciones ante el propio FDA. Durante la próxima hora y media yo creo que tanto Ángel como Carmen tienen mucho que aportarnos y os animamos a que les trasladéis todas las consultas y todas las dudas que tengáis. Para lo que, en cuanto al operativo de la jornada, os comento que los asistentes no tenéis ni la cámara ni el micro activo, pero que podréis lanzar estas consultas a través del apartado de preguntas y se las trasladaremos a los ponentes al finalizar sus presentaciones. Este mismo apartado de preguntas lo utilizaremos desde IBACE Internacional para haceros llegar cualquier enlace, dirección de correo electrónico o información que consideremos de utilidad durante el desarrollo de la jornada. Al terminar el webinario recibiréis también un correo electrónico con un enlace a la grabación en vídeo de esta jornada y un cuestionario de satisfacción. Por favor, no olvidéis rellenar este cuestionario porque desde IBACE queremos poder ofreceros los contenidos de seminarios que más se puedan adaptar a vuestras necesidades. Y yo, sin más, voy a dar paso a María Dolores Parra, directora general de Internacionalización, quien realizará la apertura de este webinario. Muchísimas gracias a todos por vuestra participación. Pues moltíssimes gràcies, Mar. Molt bona vesprada, molt bon dia, Carmen, desde así. Saludar también a Ángel y agradecer también su participación y, por supuesto, a las empresas que nos estáis escuchando y que queréis participar en esta jornada, que desde IBACE consideramos que es de gran importancia porque muchas veces insistimos, ¿no?, por parte de los organismos públicos en que, bueno, hay que hacer una labor importantísima en la comercialización, en saber vender, en cómo presentar ese producto en los mercados exteriores, pero luego llega la parte también complicada, ¿no?, de cómo hacer que ese producto realmente se pueda llevar y se pueda exportar y hacerlo pues con todos los requisitos legales, etcétera, que se nos pide a ese país. Entonces, bueno, lo que queremos es acompañaros en todo el proceso, en que seáis muy buenas empresas comercializando, pero por supuesto que luego tengáis todos los instrumentos necesarios para que lo podáis hacer y que no tengáis problemas luego en aduanas, etcétera. Por nuestra parte, por IBACE, pues deciros que, como sabéis, tenemos una red exterior que está a vuestro servicio. Hoy contamos con la oficina de Nueva York, con Carmen, que, bueno, pues sabéis que es una gran profesional y que ahí está para echaros una mano en este camino de la internacionalización, que nos contactéis para cualquier servicio que necesitéis, bueno, desde lo básico hasta lo más complejo, que ella os puede acompañar en este proceso a través desde aquí, ¿no?, desde Valencia. Os pasaremos en contacto con Carmen. Por mi parte, nada, deciros que quienes tenéis ya esa relación más directa con nosotros, sabéis que hemos tenido que anular la FANSI, que teníamos programada también con Carmen,
para julio y bueno, pues por todo el tema de la pandemia y de la incertidumbre, bueno, que no podemos desplazarnos allí, pues la hemos tenido que anular, pero que planteamos para, bueno, para septiembre una misión inversa. Intentaremos traer, si se puede, presencialmente a compradores que vengan a visitaros y a conocer vuestros productos, y si no se puede, pues de forma presencial. Nuestra idea es mantener la misión, pero hacerlo de forma digital. Así que os animo a que estéis atentos y atentas a la convocatoria de esta misión y que os animéis a participar. Por mi parte, pues ya está, damos inicio si queréis a la jornada de hoy y como decía Mar, preguntad, 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 que para eso se hace este tipo de jornadas formativas, tanto a Ángel como a Carmen. Y nada, recordaos que luego sé que publicará el webinario de hoy, así que lo podréis volver a consultar las veces que queráis. Muchísimas gracias. Muchas gracias, María Dolores. Carmen, cuando quieras. Okay. Ok, estamos ya, ¿verdad? Sí, adelante. Ok, vale, perfecto. Bueno, buenas tardes a todos. Gracias por acompañarnos, ¿no?, en este webinar. Nuestra propuesta aquí es un poco daros lo que sería contexto para todos aquellos que ya estéis exportando a Estados Unidos o que ya estéis implantados allí, o para aquellos que queréis empezar a trabajar, ¿no?, aquí en Estados Unidos. Nuestra idea era daros unas ideas generales. Entonces, en principio, nuestro plan es yo voy a hacer una introducción sobre lo que sería la regulación. Como ha comentado Mar, Ángel hablará de lo que es el plan de seguridad alimentaria y la figura del PCQI, que es un tema que os interesa a todos. Luego yo comentaré lo que sería el plan de verificación de proveedores y cómo nos afecta desde el punto de vista de productor exportador. Y por último, Ángel hablará del tema del plan de defensa, que creo que es un tema que no es tan conocido y que también consideramos que debéis de conocer. Bueno, un poco estos son mis objetivos en esta presentación, es daros un contexto regulatorio y ver qué requisitos, ¿no?, y cómo os afecta. Como no sé muy bien cada uno de vosotros, a qué nivel estáis, etcétera, si estáis exportando, si estáis empezando, los que ya tenéis experiencia, bueno, pues tener paciencia, pero bueno, esto es un poco la idea general para todos. Primero quería daros un poco de información sobre las oportunidades y las amenazas que vemos para esta nueva época, ¿no?, que estamos viviendo. Las oportunidades, bueno, que os voy a contar, ¿no? Estados Unidos sigue siendo un mercado de oportunidad para las empresas de alimentación y bebidas. Los datos de este primer trimestre apuntan a la recuperación económica que se espera que esté ya a nivel prepandemia antes de final de año. El crecimiento ha sido el más rápido creo que decían desde 2003, a un 6,4% anualizado en este primer trimestre. A nivel de vacunas, pues ya tenemos un 49% de la población, al menos con una vacuna, y 37% con las 2 vacunas. Yo soy una de ellas, así que estoy muy contenta en ese sentido. Y bueno, también lo que se refiere, como sabéis muchos, yo estoy aquí en la ciudad de Nueva York. Nueva York ha sufrido mucho durante este año, igual que todos, pero aquí, como sabéis, fue como el epicentro del país al principio. Y la verdad es que se ha controlado muy bien y ya se ha propuesto la total apertura al 100% de la ciudad a partir del 1 de julio. De hecho, ya se puede ver la vida en la ciudad. Hace 2 semanas todavía en Midtown no había casi nadie y la semana pasada, bueno, pues ya esta semana, a principio de semana que estuve allí, ya era como otra vez volver a lo que era, ¿no?, nuestro querido Nueva York. Sobre amenazas, bueno, lo que hemos detectado son, bueno, pues todos los problemas que sabéis que hay a nivel de cadena de suministros, cuellos de botella, problemas en los puertos, que os voy a contar cómo están ahora todo el tema de los costes del shipping. Tenemos el problema del arancel, todavía como una nube
sobre nuestras cabezas. Ahora nos ha suspendido el del aceite, el vino, el queso, pero tenemos la amenaza de unos nuevos aranceles que en este caso, bueno, afectan principalmente a temas de calzado y complementos, pero también van a afectar en parte de alimentación a productos como el pulpo o las gambas, por ejemplo, lo que es una pena para mí, pero bueno, es lo que hay. Vamos a ver cómo se desarrolla eso y desde IBACE os vamos a mantener informados. Y luego también amenazas, bueno, lo he puesto como amenaza, no sé si lo consideraría así, pero hay que esperar que van a haber nuevas regulaciones a la industria alimentaria, aparte de todo lo que tenemos ya y que vamos a ver. La industria alimentaria tuvo un tiempo más fácil durante la administración de Trump, bueno, pues porque todas las iniciativas que inició Obama para temas de nutrición infantil, temas de obesidad, bueno, pues ahí se pararon, lo mismo para todo el tema de cambio climático, como sabéis. Pero obviamente la nueva administración va a ser mucho más agresiva porque es uno de los problemas, son temas que son cercanos a esta administración y todo el tema de salud pública relacionado con la industria alimentaria, incluido el papel del papel de la industria alimentaria en el cambio climático y temas de obesidad, etcétera, van a ser muy importantes, sobre todo porque todo el tema de porque a raíz del COVID se ha visto como la población caracterizada por estos problemas de obesidad, etcétera, relacionados con temas de alimentación, fue la más afectada. Entonces, tenemos que estar alerta porque seguramente van a haber temas, a lo mejor cambios de regulación a nivel de nutrición, como ya hubo en el tema de la etiqueta, etcétera. Y bueno, vamos a pasar ya a materia. Yo lo que quería plantearos era un poco daros ese contexto y bueno, mi forma de organizarlo es, primero tenemos que ver qué categoría de producto, cuál es nuestra categoría de producto, cuál sería la autoridad competente y en base a eso qué obligaciones, ¿vale? Categoría de producto. Bueno, pues no es lo mismo si estamos hablando de carne de caza, por ejemplo, que carne de cerdo normal. No es lo mismo hablar de un producto enlatado, de un encurtido, que a lo mejor de unos chocolates. Entonces, dependiendo de la categoría de nuestro producto, va a variar nuestros requisitos, ¿no? Obviamente hay unos requisitos generales y luego tenemos esos requisitos dependiendo de la categoría de producto. Quería daros un poco un overview de lo que es la autoridad y cómo para que tengáis un poco claro. O sea, hay más agencias que nos pueden afectar, pero principalmente es la USDA, el TTB y el FDA. Esto es un poco lo que las agencias que más afectan a nuestros productos, ¿no? De alimentación y bebidas. Hay otras agencias, por ejemplo, el National Marine Fisheries Service o el US Fish and Wildlife. Algunas otras agencias en algunos aspectos para ciertos productos, por ejemplo, carne de caza, para ciertos pescados, pues pueden afectar. Pero estas son las principales que nos interesan. Sobre el USDA. Bueno, el USDA es el Departamento de Agricultura de los Estados Unidos. Fue fundado por Abraham Lincoln. Esto es siempre el bit de historia que me gusta poner. Él lo llamaba The People's Department porque él era un granjero al fin y al cabo y opinó que era muy importante el que hubiera un ejecutivo federal que pudiera desarrollar y ejecutar leyes federales para proteger al agricultor y para promover el desarrollo económico rural. ¿Okay? Lo que nos interesa aquí son varias agencias dentro de lo que es el Departamento de Agricultura, pero nos interesan, por ejemplo, el FSIS, el Food Safety and Inspection Service, que es el que regula los productos de carne de aves y otros productos elaborados con huevos procesados. El APHIS, que es el servicio, digamos, de veterinario, ¿no? Que es el que tiene la potestad de restringir la entrada a los Estados Unidos de algunos productos. Por ejemplo, como sabéis, si os lo cuento ahora, el APHIS ahora mismo desde España solo puede entrar carne de cerdo que esté procesada o de mataderos que hayan sido inspeccionados por el FSIS.
Entonces, este sería un ejemplo de cómo afecta la legislación, cómo afecta el USD a ciertos productos. Para otros productos, como por ejemplo, en este caso el vino, que es un sector importante en la comunidad, tenemos el Departamento del Tesoro. El Departamento del Tesoro, que bueno, el TTB, que es el Alcohol, Tobacco, Tax and Trade Bureau, que es parte del Departamento del Tesoro, fundado por Alexander Hamilton, por cierto, en 1791, o sea que el Departamento del Tesoro es casi tan antiguo como Estados Unidos, ¿no? El Departamento del Tesoro, o sea, la agencia TTB, lo que hace es regular toda la venta de alcohol, que es lo que nos interesa a nosotros, y de hecho los primeros impuestos federales aplicados a las bebidas alcohólicas fueron ya en 1791. Hay que tener en cuenta que la regulación del vino del TTB es a nivel federal, pero luego además la enmienda 21 de la Constitución da potestad a los estados, a cada uno de los estados, a controlar algunos temas referentes a la venta del alcohol y su distribución. ¿Okay? Entonces, esto es una parte importante también, que esto supongo que ya tendremos que hacerlo en otro webinar, ¿no? Ya más dedicado a lo que sería el vino. Pero por si acaso hay alguno de ustedes que es del sector del vino, pues quería incluir esta información. Y ya llegamos a lo que es el FDA, que es, el FDA es una agencia dentro del Departamento de Sanidad de los Estados Unidos. El mandato del FDA es la de proteger, o quiero decir, es la agencia, ¿no? del Departamento de Sanidad de los Estados Unidos. Su mandato es el de proteger a los consumidores, asegurando la seguridad de los alimentos, la seguridad y efectividad de los medicamentos, vacunas, otros productos biológicos y aparatos para uso médico. Lo que nos interesa aquí ahora mismo es, para el tema alimentario, es que el FDA lo que regula o lo que entra dentro de su jurisdicción son todos los alimentos para consumo humano y animal, con excepción de los productos cárnicos y los productos avícolas y sus derivados, que como hemos visto son competencia del USDA o Departamento de Agricultura, los productos alimentarios que sean sólidos o líquidos que no contengan alcohol, o que tengan un menos de un 2% de componente cárnico. En el tema del alcohol, si aquí la regulación es un poco, o sea, si es más de un 7% de alcohol, está regulado totalmente por el TTB. Si es menos de un 7% de alcohol, estaría regulado por el FDA. Esto también es importante saberlo para aquellos productores de vino que hagan productos tipo sangría, etcétera, con niveles de alcohol más bajos. Y luego, obviamente, hay otros productos que regula el FDA, como hemos comentado, pues en los cosméticos, medicamentos, etcétera. El FDA tiene la potestad de inspeccionar y regular los alimentos importados. El principio que creo que es muy importante siempre tener en cuenta, porque vamos a ver que nos va a salir a medida que vayamos avanzando, es que el FDA, a la hora de autorizar una importación de alimentos, es que estos deben ser sustancialmente idénticos o producidos a los producidos domésticamente en Estados Unidos, en lo que se refiere a las garantías sanitarias. ¿Okay? Entonces, Estados Unidos no está pidiendo nada a los productores extranjeros que no esté pidiendo a sus propios productores. Esto creo que es importante. Luego, es importante también indicar que el FDA colabora con el Servicio Aduanero estadounidense para lo que es todo el tema de tramitación de importaciones de productos alimentarios, y obviamente el FDA tiene aquí el poder discrecional de efectuar inspecciones sanitarias de los productos importados, detener y rechazar en su caso los envíos de alimentos. Si un producto regulado por el FDA es regulado por el FDA, se le notifica al FDA por el sistema de entradas de la aduana y podrá, bueno, pues liberar, revisar, inspeccionar físicamente y en su caso incluso rechazarlo. ¿Okay? Por ejemplo, en el caso de un producto enlatado, bueno, pues el inspector va a ver si en la entrada se ha incluido el número de FCE del productor, los códigos SIC de los productos,
Bueno, y esta, digamos, sería como una primera, obviamente si está registrado el producto en el FDA, si no aparecen estos registros, esta información, directamente para la entrada. ¿Okay? Entonces, hay que asegurarse de tener toda esta información para no encontrarnos con que nos rechazan la entrada del cargamento y ya no podemos hacer nada al respecto. Otros ejemplos de rechazo podrían ser, bueno, pues etiquetado que no sea correcto, que el producto esté, que se vea en malas condiciones si deciden hacer una inspección visual, que revisen la etiqueta y que vean que hay ingredientes que no son autorizados, etc. Bueno, es un poco lo mismo. Causas de que nos pueden parar la mercancía: el etiquetado inadecuado, la adulteración, porque hay ingredientes que no sean autorizados o hagan una inspección o un análisis o hayan habido problemas de, por ejemplo, salmonela en algunos productos y decidan hacer un análisis, etc. Básicamente, por no realizar los registros generales necesarios, pues el tema de estar registrado simplemente en FDA, que ya tienes que estarlo incluso para enviar unas muestras. Y luego, por supuesto, el tema de Importer Foreign Supply and Verification Program. Hay que tener un importador a efectos del programa de Foreign Supply and Verification Program identificado en la entrada. Y si no está identificado, bueno, pues esto hace que salga la alarma también y nos paren la mercancía hasta que sea identificado este importador, ¿no? A efectos del programa. Un poco daros el timeline ahora de lo que ha sido la legislación. Bueno, pues en 1906 empezó con el Pure Food and Drug Act. En 1938 el Food Act, el 2002 el Bioterrorism Act, es el que más conocemos porque es el que introdujo el tema de los registros de instalaciones en el FDA. En el 2011 se promulgó el FSMA, que es la ley que se ha estado desarrollando, todas estas normas se han estado desarrollando durante estos últimos años. Y ahora, en 2020, ya se ha propuesto otra regla, otra norma, que se llama Food Traceability, lista de trazabilidad de alimentos. Y bueno, lo que va a describir que ciertos alimentos que ya han publicado una lista que se llama la lista de trazabilidad de alimentos, van a necesitar ciertos registros adicionales, porque consideran que son productos que, bueno, que pueden tener un poco más problemas a nivel de seguridad alimentaria, ¿no? Bueno, pues por la probabilidad de contaminación, potencial de crecimiento de ciertos patógenos, etcétera. Algunos de estos productos son el queso, las cremas de cacahuete o de otros frutos secos, frutas y vegetales, moluscos, crustáceos y pescado, básicamente es la lista. Aquí tenéis el link y bueno, cuando tengáis la presentación podéis verlo por si os llegara a afectar. Todavía esta es una lista todavía, es una norma todavía propuesta. ¿Okay? Bueno, y toda la normativa o el futuro a nivel de normativa del FDA es lo que se llama The New Era of Smarter Food Safety Blueprint. ¿Okay? Entonces, el FDA, el FSMA, ¿no? Ha sido muy importante para todo el desarrollo de estos últimos años de todo el planteamiento en temas de seguridad alimentaria en los Estados Unidos. Y la misma normativa, ¿no? La actualidad que tiene FSMA le permite desarrollar o seguir avanzando en lo que sería nueva legislación o nuevas propuestas que vayan adaptándose a medida, bueno, pues que se evoluciona a nivel tecnológico y científico. Entonces, esta nueva era que se plantea representa un enfoque, digamos, más nuevo, novedoso en temas de seguridad alimentaria, en la que se quiere aprovechar más todo el tema de herramientas y tecnología, ¿no? Para crear un sistema de trazabilidad, un sistema alimentario en general más seguro
a nivel digital, ¿no? Y que sea rastreable de una forma más sencilla, ¿no? Entonces, esto es un poco lo que se va a basar o lo que se está planteando a partir de ahora con esta nueva New Era que llaman. Uno de los puntos interesantes, aparte de la introducción de herramientas tecnológicas y de la tecnología en todo el tema de la food safety, es que se le da mucha importancia a la colaboración entre lo que sea el gobierno, lo que sea la industria y lo que serían los defensores de la seguridad pública, ¿no? En general, para que entre todos se pueda conseguir desde una base científica esa seguridad de toda la cadena de suministro y de que lleguen los alimentos en condiciones al consumidor. ¿Por qué se creó la FESMA? ¿No? Pues como estaba comentando, bueno, pues subieron durante los años anteriores a su promulgación una creciente preocupación porque muchas alarmas relacionadas con problemas de contaminación de alimentos, algunos casos muy importantes. Al final las estadísticas nos dicen, lo que tengo es como que 1 de cada 6 estadounidenses sufre algún tipo de enfermedad relacionada con alimentos contaminados al año. Estos son como 50 millones, que es un número bastante importante. Además, cada vez hay más población de riesgo a medida que la población envejece y bueno, pues es importante, era importante el tener todo este foco en lo que sería la prevención de estos problemas, ¿no? También se le da un foco especial a lo que sería las importaciones, porque alrededor de entre un 15 y un 20% de los alimentos que se consumen en Estados Unidos son importados. Por eso una de las patas importantes del FESMA es el tema de la seguridad en las importaciones. Al final los pilares son inspección, cumplimiento y respuesta, o sea, frecuencia de inspección, que haya un acceso a los registros, la posibilidad de que haya una detención administrativa, incluso una suspensión de los registros. El tema de prevención, que veremos luego, como comentará también Ángel, que es súper importante, porque todo el sistema de seguridad alimentaria del FDA se basa en lo que es prevención, controles obligatorios preventivos y estándares de seguridad obligatorios para el tema, por ejemplo, de producto fresco. El tema de seguridad en las importaciones, que sería a partir del programa de verificación de proveedores extranjeros, y hay otro programa de importador cualificado que también la que pueden acogerse los importadores para facilitar todo el tema de entrada de sus importaciones. Y luego, pues, sobre todo, otra vez, todo el tema de cooperación entre las agencias, ya no solo de otros países, sino también a nivel de agencias estatales y locales. Como sabéis, Estados Unidos tiene una organización federal y los estados y las ciudades tienen mucho que decir también. Aquí. Bueno, sobre la FESMA son 7 regulaciones o 7 normas que ya están en vigor y, bueno, como las que vamos a comentar hoy, controles preventivos, el programa de verificación y el tema del Food Defense. Los reglamentos se aplican a todos los exportadores. Hay algunas excepciones. Bueno, hay excepciones, obviamente, según el reglamento, por la categoría de producto y por el tamaño de la empresa. Aquí un tema importante es el tema de instalación cualificada o Qualified Facility para aquellas empresas que facturéis menos de $1 millón a nivel global, no solo que lo que vendáis a Estados Unidos, porque eso es un error común, sino a nivel global. Tenéis unos requisitos modificados que ya revisaremos luego. Entonces, esto es un tema importante. ¿Cuáles serían las obligaciones? Bueno, pues las obligaciones del fabricante exportador, obviamente, es el cumplir con todo el tema de seguridad alimentaria, de forma que todo el alimento que ofrezcamos para la importación de los Estados Unidos tiene que cumplir, como hemos dicho antes, con los mismos requisitos que los productos domésticos. Pues buenas prácticas de fabricación,
cumplir los requisitos administrativos, cumplir el etiquetado, temas de documentación y embalaje y, obviamente, el tema de que sean alimentos inocuos, libres de contaminación, tener implementado un plan de seguridad alimentaria. Las buenas prácticas de fabricación, que aquí vienen reguladas por la parte 110, y luego, que ya también esto os lo comentará Ángel, es muy importante tener en cuenta que aunque estemos operando ya bajo el control de riesgo, control de peligros, ¿no? El AD, lo que se basa, el FDA lo que se basa es en el controles preventivos, pero basados en el riesgo. Es decir, que el concepto y objetivos son similares, pero con un enfoque diferente, porque el ARP lo que aplica son controles preventivos para identificar esos riesgos y amenazas antes de que vayan a pasar, ¿no? O sea, amenazas potenciales para poder implementar luego las acciones correctivas apropiadas y de forma proactiva, es decir, de una forma proactiva. A nivel de certificaciones, bueno, comentaros que para todas las empresas certificadas que ya estéis certificadas, que sé que sois muchas con IFS, BRC, etcétera, muchos de los requisitos del FESMA ya están cubiertos si tenéis un certificado activo con estas certificadoras, pero aún así hay ciertos vacíos que hay que rellenar, ¿no? Que hay que complementar, que se diferencian entre lo que sería el IFS y el FESMA. Ahora rápidamente voy a pasar a los temas de los requisitos administrativos, que serían, obviamente, el registro de instalaciones, quien tiene obligación de registrarse, quien fabrique, procese, envase o almacene alimentos para consumo humano o animal en los Estados Unidos. Es importante que tengáis en cuenta que el registro es el registro de la instalación que efectúa esas actividades. Es un tema de trazabilidad. Si tú eres solo un exportador que no fabricas nada, tú no tienes que registrarte, se registra tu fabricante. ¿Okay? Si tú no almacenas, no tienes que registrarte. Esto es un tema muy importante. El registro es gratuito. Lo que sí que se exige a nivel de empresa, como empresa extranjera, es que tengáis una figura de agente a efectos de comunicación. ¿Okay? Y esto es el fee que se os cobra normalmente. Podéis registraros en la web directamente y lo que se os pide es que creéis una cuenta FULS, que es una cuenta que da una cuenta en el sistema. Y dentro de esa cuenta FULS están los diferentes módulos. El módulo de Food Facility Registration, que es donde registras tu instalación. El módulo de acidificados y baja acidez, si tú produces encurtidos. El módulo de Prior Notice, etcétera. ¿Okay? El registro de instalaciones también, desde 2012 con el FESMA se estableció la obligación de renovar bianualmente. Bueno, otros temas es que había que incluir un correo electrónico, se autoriza al FDA a inspeccionar tu instalación. En el momento que tú te registras, estás autorizando al FDA a que haga un registro en tu instalación. Debes indicar el tipo de actividad que realizas en esa instalación por categoría de producto. Y a partir de 2020 la novedad fue que el registro ya no podía ser con papel, aunque ya creo que casi nadie lo hacía por papel, no por correo, sino que ya el registro era electrónico. Y el tema famoso del identificador único, que es el DUNS. El DUNS es el FDA estableció que el número de identificador que ellos iban a aceptar era el DUNS. El DUNS es un número que otorga una empresa calificadora como si fuera un tipo Informa en España, Dun & Bradstreet, y bueno, ellos eligieron este número porque tiene una presencia muy global y puede otorgar el número a empresas de todo el mundo. Sin embargo, hemos visto que han tenido que identificar, y seguramente muchos habéis recibido esta notificación, han tenido que ampliar el plazo de obligatoriedad para poder introducir el DONS en el registro, porque en algunos países no llegaban, ¿no? En España no hay ese problema, normalmente automáticamente tienes el DUNS asignado si ya tienes cierta
recorrido como empresa en el país, pero otros países, bueno, pues por ejemplo, había un caso de un cliente en Egipto o de una empresa en Egipto que, bueno, pues no habían podido conseguir el DUNS todavía, ¿okay? Y así pues en otros países. La notificación previa, que es el requisito, hay que notificar, es otro de los requisitos administrativos, y hay que notificar todas las entradas que incluyen alimentos o suplementos dietéticos, incluyendo las muestras, e incluso entradas en zona franca o que van a otro país. ¿Okay? Hay que notificar unos 2 días antes y lo que se hace es, bueno, los datos que indica son diferentes datos sobre el producto, cómo va empacado, etcétera. Me voy a dar un poco de prisa. Otros requisitos administrativos que hemos comentado antes, en el caso de que ustedes procesen productos acidificados o de baja acidez, necesitan además registrarse en el registro FCE, Food Canning Establishment, que identifica su establecimiento, y obtener un identificador por producto, que significa informar, lo que haces es registrar, tampoco registrar per se, pero bueno, registras el proceso de cada uno de tus productos por envase, es decir, cada una de tus referencias las debes registrar. El registro, una vez lo realizas, no necesitas renovarlo, como el FDA. Esto ya es para siempre. Y lo mismo los SITs, a menos que cambies de planta, entonces tienes que volver a registrar la nueva planta, o en la referencia que tenías de producto, bueno, pues has cambiado el proceso, has cambiado algún ingrediente, entonces tienes que volver a registrar ese producto con otro nuevo SIT. Y luego tenemos el mantenimiento de registros, que esto, como veréis, es un tema fundamental que se va a pedir a lo largo o a través de todas las normativas, ¿no? Y por último, quería comentaros un poco lo que son las obligaciones del importador. El importador debe tener, obviamente, capacidad legal para importar. En su caso, según el producto, puede necesitar tener un permiso de importación. Tiene que notificar la entrada y identificarse como importador en Foreign Supply and Verification Program. Tiene que poner su bond, obviamente, para poder cubrir posibles gravámenes, impuestos, etcétera. Y luego tiene la obligación de desarrollar las actividades de Foreign Supply and Verification Program. Esto lo veremos en la segunda parte. ¿Okay? Y bueno, ya no me da más tiempo, pero quería comentaros un poco sobre el tema del etiquetado. El etiquetado es muy importante. Tenéis que tener en cuenta que vais a necesitar un etiquetado directo, o sea, un etiquetado que sea específico para Estados Unidos. No os aconsejo que intentéis hacer Europa-Estados Unidos. Esto no va a funcionar y os va a causar bastantes problemas. Hay que desarrollar un etiquetado específico para Estados Unidos. Si tenéis alguna duda, alguna pregunta sobre el etiquetado de vuestros productos para el país, desde IBACE ofrecemos el servicio de revisión y asistencia en el desarrollo del etiquetado para que cumpla con la normativa. Y podéis hablar con Mar a este respecto. ¿Okay? Pues bueno, esto es todo por mi parte, por ahora. Mar, si puedes pasarlo a Ángel. Muchas gracias, Carmen. Doy paso a Ángel Martínez. A ver. Ángel, cuando quieras. Perfecto. Bueno, muy buenas tardes. Muchísimas gracias, Carmen. Muchísimas gracias, Mar, y también a IBACE por ofrecerme esta oportunidad para poder explicar a los asistentes pues qué tipo de gestión o documentación tiene que realizarse para dar cumplimiento a esa garantía de inocuidad que tiene que ofrecerse a la FDA cuando una empresa desarrolla alimentos, los produce y los manda a Estados Unidos para que sean consumidos en dicho país. Tiene que saber que a día de hoy pues, se les va a exigir una serie de gestiones siempre documentales, que proporcionen o que garanticen esa inocuidad alimentaria necesaria que todos los consumidores, pues, como siempre nos merecemos, independientemente del país en el que nos encontremos. Entonces, yo en particular les voy a hablar de ese plan de inocuidad, pero recuerden
que va a ser específico para la FDA, es decir, todos aquellos alimentos que ha comentado Carmen que no están bajo el paraguas de FDA, no aplicaría la información que les voy a comentar. Y luego también recordarles que el plan de inocuidad tampoco va a aplicar a todos los sectores de FDA, sino que a algunos que ya no estaban siendo regulados antes de la ley FISMA, que evidentemente, por ejemplo, como ocurre con sectores como el pescado y los mariscos o como los jugos, ya tienen su propio APPCC, les ha funcionado muy bien a lo largo de los años, por lo cual no lo han querido tocar con nuestra nueva legislación que les voy a contar a continuación. Evidentemente, pues para poder hablar del plan de inocuidad, sí que es cierto que les tengo que describir, aunque sea brevemente, pues cuál es el origen de esta ley. Ya ha comentado Carmen que el expresidente Barack Obama, el 4 de enero del año 2011, firmó una ley que ha creado un verdadero shock, al menos en Estados Unidos. Es verdad que también en otras partes del mundo, pero yo creo que en Europa no ha calado o no ha sido tan... no ha creado tanta problemática, porque es verdad que aquí en Europa ya hemos trabajando hace ya muchos años con los archiconocidos APPCCs y, por tanto, la gestión que nos va a obligar Ley FISMA a desarrollar, que es esa aplicación de un nuevo requisito que tienen en pantalla, que es ese 21 CFR 117, que pueden observar en color marroncito, en el cual, pues, a partir de septiembre de 2015 que se publica, es verdad que en función del tamaño de la empresa se ha ido obligando a que las empresas lo desarrollen y que, bueno, que en principio ya a día de hoy todo el mundo debería tener en sus empresas siempre y cuando les aplique. Este 21 CFR 117 es un CFR porque es un código reglamentario federal. Los códigos reglamentarios federales aplica a todo Estados Unidos, también a las colonias estadounidenses, y tienen que entender que si fabrican y exportan a Estados Unidos, evidentemente los podemos considerar como una colonia estadounidense y deberían también leer, entender y aplicar dichos requisitos. Este en concreto, pues, se llama Buenas prácticas de fabricación actualizadas y controles preventivos de alimentos para humanos, porque es precisamente lo que consigue este reglamento que surge del IFISMA, que, como les decía, el objetivo que tiene clarísimo es mejorar, reforzar esa necesidad de que los alimentos que llegan a Estados Unidos o que se fabrican en dicho país, pues se reduzca el número de brotes, se reduzca el número de casos en las cuales las personas cuando lo ingieren pues pueden padecer sin lugar a dudas. Entonces, es verdad que la IFISMA es una ley muy amplia. En cuanto fue firmada por Barack Obama entra en vigencia, pero sí que es cierto que algunas secciones específicas fueron más tarde desarrolladas por la propia FDA. Son 7 reglamentos que también ha comentado Carmen. Uno de ellos es el que vamos a indicar, ¿vale? Entonces, la ley FISMA es una ley pues muy global, está realizada, como digo, o aplica a los sectores alimentarios que están bajo el paraguas de FDA, es decir, todas las empresas de alimentos, suplementos dietéticos, tanto que almacenen, distribuyan e incluso, fíjense, empresas que fabrican maquinaria, envases, incluso materiales que puedan entrar en contacto directo con los mismos. Como es lógico, les decía anteriormente, no solamente aplica a empresas que están ubicadas en Estados Unidos, también aplican a aquellos fabricantes que quieren comercializar los alimentos para que sean consumidos en dicho país. Entonces, aquí, como también se ha comentado Carmen, lo que es la ley FISMA pues se puede desglosar en 4 bloques y en este primer bloque aparece esa sección 113 donde nos habla de algo que hasta el momento nunca se había escuchado antes, el análisis de peligros y los controles preventivos basados en el riesgo. Esta sección 103 es la que más tarde la FDA desarrolla, se publica en septiembre de 2015 y luego, pues al año siguiente, empieza a aplicar a las empresas grandes, las de más de 500 trabajadores, un año más tarde, en 2017, a empresas con un número un poquito más reducido de trabajadores y luego pues a las empresas que son más pequeñitas, que se consideran muy pequeñas, incluso aquellas que se pueden calificar, que también se ha indicado que son aquellas que pues comercializan, venden, facturan al año una media, teniendo en cuenta los 3 últimos años, de $1 millón, incluido el inventario, pues en principio pues también se aplica a partir de septiembre de 2018. Entonces, esta sección 103, que es verdad que es la que se desarrolla, pues bueno, nos obliga a las fábricas alimentarias a desarrollar un nuevo modelo que es parecido en algunos casos a la PPCC, pero es verdad que tiene grandes diferencias porque es un reglamento que nos va a obligar a desarrollar una documentación que tiene que ser rigurosa, con un carácter técnico muy específico y en el que todo tiene que estar perfectamente justificado. Como luego más tarde veremos, pues está formada por una serie de elementos básicos
y luego también unos procedimientos documentales que van a garantizar que se implantan en la industria y que dan como garantía, en consecuencia, la fabricación de alimentos seguros. Realmente, fíjense, el modelo de controles preventivos basados en el riesgo también lo han podido ver o verán seguramente publicado como HARPC o también como modelo de controles preventivos. Tiene diversos nombres, pero siempre vamos a hablar de lo mismo. Y es la primera vez que a la FDA se le obliga a visitar a empresas, inspeccionar empresas en base a este modelo. Por tanto, digamos que tanto la FDA como nosotros, pues a partir ya de 2016, cuando ya entra en vigencia para las empresas grandes, pues fue algo, digamos, muy novedoso y gracias al paso del tiempo hemos ido adquiriendo conocimiento, experiencia y es verdad que ahora sí que es cierto, los podemos desarrollar de una forma muy competente para que cumpla perfectamente con la legislación que publicará en dicho país, ¿vale? Y que eso afecta sin lugar a dudas. Es verdad que también, pues, esta legislación 21 CFR 117 no aplica a todas las fábricas o a todos los sectores que están bajo el paraguas de FDA. Sí que es cierto que, bueno, pues aplica a aquellos que están siendo identificados dentro de lo que es la obligación legal en la sección 415 de la propia Ley Federal de Alimentos, Medicamentos y Cosméticos, una ley que también ha dicho Carmen que se publicó en 1938 por el expresidente Roosevelt y que, bueno, sin lugar a dudas, pues aplica también a los fabricantes, por ejemplo, en este caso españoles o a cualquier país del mundo, pero sí existen excepciones que también más tarde os voy a contar para que en el caso de que os aplique, pues tengáis que desarrollarlos sin lugar a dudas y en el caso de que no aplique, pues con vuestro APPCC europeo o español, pues es más que suficiente, ¿vale? Sí que es verdad que aquí, por tanto, tenéis en pantalla pues esas excepciones que es muy importante que las tengáis en cuenta. Es verdad que actualmente, incluso la propia FDA lo dice, en algunos sectores o para algunas fábricas que comercializáis diferentes tipos de productos, es complejo saber si aplica o no aplica el modelo de controles preventivos o HRPC. Desde luego, aquellos que están bajo el paraguas de la IUSDA o Departamento de Agricultura de Estados Unidos no aplica. Productos como las carnes rojas o avícolas, incluso el huevo procesado, que es un producto específico también que aplica a IUSDA, no, ni siquiera le aplica el IFISMA. Digamos que van por una cuenta aparte. Siempre recordad que también esto es importante, que aquí en España, por ejemplo, hay muchas empresas que comercializan carne silvestre, conejos, codornices. Aquí sí. Aquí en este caso, ojo, no pertenece a IUSDA, pertenece a FDA y ya veis que estas cositas pues son diferentes a lo que quizás en Europa estamos acostumbrados a que la legislación, la misma, digamos, administración lo inspeccione y lo vigile todo. En Estados Unidos depende de si es IUSDA, si es TTB o si es FDA, pues aplica a unos sectores u otros. Como les decía, fíjense, un sector que sí que está muy regulado por FDA, como es el pescado de los mariscos, hace ya muchos años que se publicó una legislación específica de APPCC, como podemos tener aquí en España o en Europa, y la han mantenido. Es decir, que los controles preventivos no aplican a este sector, así que si hay presente alguna empresa del sector de pescados y mariscos, lo que le voy a contar no le aplica. Lo mismo ocurre también con el sector de los jugos, las bebidas vegetales, evidentemente que proceden de frutas frescas, también tienen su propio APPCC, se gestiona de forma independiente y lo que va a inspeccionar un inspector de FDA cuando les visite, sin lugar a dudas les van a visitar, pues va a ser el CFR 120, que es el que regula esta actividad o este APPCC de forma específica. Luego también, fíjense, hay productos como los productos enlatados de baja acidez o LACF, que estaban regulados hace muchos años a través de un Código Reglamentario Federal 113, pero que solamente cubría los peligros microbiológicos. Ya sabemos cuando analizamos peligros en la industria que tenemos en cuenta siempre los biológicos, los físicos, los químicos, los alergénicos y recuerden también hoy en día los radiológicos. Pero en esta ocasión, como hace ya muchos años que se publicó la legislación, el mayor esfuerzo se hizo a nivel de microbiológico. Entonces, se quedaba un poquito cojo este sector a nivel de garantías de inocuidad y entonces los controles preventivos sí que aplicarían, pero para peligros químicos, peligros físicos, peligros alergénicos y también radioactivos. Los productos lácteos están regulados también y les aplica los controles preventivos y luego hay una serie de excepciones muy interesantes, también las comentaba antes Carmen, en el que las bebidas alcohólicas están reguladas por el TTB, así que no les aplica, pero la sangría y otros productos de grado alcohólico inferior a 7 grados sí que les aplica porque está bajo regulación de FDA y la tienen que desarrollar este plan de inocuidad que les voy a contar. Los suplementos dietéticos están también regulados con su CFR 111, así que tampoco les aplica controles preventivos. Las empresas que estén calificadas, aquellas que consigan registrarse con la FDA y la FDA les permita calificarse, tampoco deberían cumplir controles preventivos. Es verdad que con sus requisitos de higiene y trazabilidad y su APPCC,
sería suficiente. Y luego también aquellos productos muy especiales, por ejemplo, productos que van directamente al comercio al por menor, o productos, por ejemplo, como los racks, que son productos agrícolas crudos, pues también tiene una serie de excepciones que quizás son mucho más específicas. Y yo lo que siempre recomiendo, cuando tengan dudas, si le aplica controles preventivos o no les aplica controles preventivos, puede preguntar a IBACE para que lo saquen de duda, y si no quieren contactar con IBACE o a lo mejor no reciben respuesta correcta, pues también siempre en última instancia pueden preguntar al TAN de la FDA, que es un servicio de asistencia técnica que puede ser utilizado por cualquier persona en cualquier momento. Solamente con una conexión a Internet es suficiente. Es verdad que ahora, con ley FISMA y además con este código reglamentario federal 21 CFR 117, las inspecciones de FDA pues cambian un poquito. Anteriormente eran inspecciones de 3 días y lo que hacían normalmente era visitarnos para poder observar si estábamos cumpliendo las GMPs, las BPMs o lo que llamamos aquí en Europa o en España los prerequisitos de higiene y trazabilidad, pero en consecuencia ahora, debido a controles preventivos, las auditorías en principio de inspecciones van a ser un poquito más largas, van a ser de 5 días y para ello nos van a avisar siempre. Las inspecciones no son por sorpresa. Lo que hace normalmente la FDA es organizarse bien lo que son las visitas, suelen estar en torno a 2 o 3 semanas de viaje, donde suelen aprovechar para hacer de 4 a 8 inspecciones y para conseguir esta planificación siempre en torno más o menos, porque ahora también por la pandemia ha cambiado un poquito lo que es la frecuencia, en torno a 3 o 4 meses antes de que nos vengan, nos mandan un documento que les voy a mostrar a continuación para que se rellene. Algo importante es que este documento tiene que ser registrado en 5 días, enviado en un plazo máximo, insisto, de 5 días. Si no, podría contener consecuencias legales. Ese documento lo suelen normalmente enviar al email que está indicado en el registro, que han realizado ustedes con la FDA. Se rellena estos datos que están en pantalla, los suelen mandar normalmente tanto en español como también en inglés. Les pongo la pantalla del documento en inglés, pero es fácil, se rellena fácilmente y se envía para que ellos, como digo, en un corto periodo de tiempo, hablamos de 3 o 4 meses, se les puede hacer una inspección. También les recuerdo que normalmente en torno a 1 mes y medio, 2 meses a la visita, el inspector o inspectora de FDA que les vaya a visitar se pone en contacto con ustedes a través de un email y en este caso pues ya se pueden incluso intercambiar emails para preguntar cualquier duda que puedan tener, para acordar horarios, para acordar ciertos aspectos importantes en lo que es la inspección. Lo que sí que es fundamental que deben entender si les aplica, digamos, ley FISMA y si les aplica los controles preventivos, es que tienen que desarrollar, sin lugar a dudas, un plan de inocuidad de alimentos, pero ya no basado en el APPCC. El APPCC es obligatorio a nivel legal con nuestro reglamento 852/2004, pero en Estados Unidos, debido a este cambio legal, vamos a tener que hacer otras gestiones que tienen elementos en común con los APPCCs, pero otras particularidades que tienen que conocer. Algo importante es que este plan de inocuidad tiene que hacerlo lo que se denomina un PCQI. Un PCQI no es más que es el acrónimo de individuo calificado en controles preventivos. Es una figura legal que se ha creado para que asuma esa responsabilidad legal a nivel técnico y pueda de alguna forma garantizar que ese plan de inocuidad es riguroso, tiene las garantías que deberíamos dar para poder fabricar alimentos inocuos y podamos, por tanto, de alguna forma impedir el daño al consumidor que lo va a ingerir en Estados Unidos. Importante, en cuanto a características de este plan, recordarles que los planes de inocuidad, igual que los APPCCs, tienen que ser absolutamente específicos por instalación. No puede ser un copia y pega de otros APPCCs que hayan podido ver o un copia y pega de otros HRPC que hayan podido ver en otras empresas. Y luego también recuerden una cosa importante y es que esta documentación se elabora con un objetivo de ser inspeccionado en un futuro además no muy lejano. Entonces, háganlo de una forma que sea comprensible, que a la FDA le facilite lo que es la interpretación y que, por tanto, pueda detectar carencias de cumplimiento legal en el caso de que así fuese. Los planes de inocuidad alimentario pues, deben incluir necesariamente, y así está establecido en legislación, lo que se denominan 6 elementos básicos y 4 procedimientos de implantación que les voy a contar en 10 segundos. Pero es importante también que tengamos en cuenta que en algunas ocasiones es recomendable que también aportemos una información previa a estos elementos básicos y a estos 4 procedimientos de implantación para que nos preparen a hacer una documentación mucho más práctica y específica de la empresa. Aquí tienen en pantalla pues, los componentes que les indicaba anteriormente, esos 6 elementos básicos. El primero,
El análisis de peligros. ¿Qué particularidades tiene este análisis de peligros? Que seguro que ya están acostumbrados y acostumbradas a realizarlo sus empresas. Pues son análisis de peligros que tienen que ser mucho más rigurosos, mucho más técnicos, tiene que estar todo justificado. Uno de los grandes problemas que encontramos aquí en Europa, en España en particular, al menos las visitas que yo realizo a empresas cuando les hago auditorías, es que los APPCCs tienen análisis de peligros que muchas veces aparecen peligros inventados y cuando los valoramos en función de probabilidad de gravedad, también suelen haber normalmente pues algún tipo de indicación que no está tampoco justificada. Aquí vamos a tener que hacerlo de forma rigurosa, porque se nos va a indicar así, y así está clarísimamente indicado también la legislación. No se olviden también que para Estados Unidos, para FDA, es muy importante también los peligros radioactivos. Aquellas empresas que tenéis BRC o tenéis IFS, ya sabéis que también se están incluyendo a través de esos dos estándares voluntarios. Y luego también no se olviden que con los alimentos en ocasiones hay muchas veces proveedores o hay empresas o hay personas que también producen fraude y esos fraudes en ocasiones pueden poner en riesgo la salud de los consumidores. Pues ahora aquí en este análisis de peligros también deberán analizarlo y estudiar pues, qué tipo de peligros pueden ser aportados en sus materias primas y acaben perjudicando la salud de los consumidores por objetivo de enriquecimiento económico por tema, insisto, de fraude. Una vez que se hace lo que es el análisis de peligros, que es algo que no se suele hacer de una forma rápida, sino que requiere un estudio riguroso, entonces nos aparecen lo que denominamos los 4 controles preventivos. Vale. Aquí es donde hay más complicación a la hora de entender qué se nos pide en relación a lo que ya conocemos o ya tenemos práctica. Los controles preventivos no son más que procedimientos, prácticas y procesos que se desarrollan dentro de lo que es la fábrica para poder garantizar que un peligro que denominamos significativo se reduce a estos niveles que no produce problema al consumidor. Vamos a controlar esos peligros significativos a toda costa. Cuando realmente Barack Obama, expresidente estadounidense, creó un comité técnico justamente previamente a la creación de esta ley FISMA, 4 de los grandes problemas que se estaban observando en los brotes históricamente pasados eran problemas de procesado, eran problemas de gestión de alérgenos, eran problemas de saneamiento o limpieza de desinfección y también eran problemas de proveedores o cadena de suministro. Por eso, en este plan en particular, se nos va a obligar a que revisemos si tenemos algún peligro significativo que pueda ser gestionado, eliminado o controlado de alguna de estas 4 formas. Nosotros llevamos control preventivo, le podemos llamar de otra forma, pero esto es lo que tenéis que desarrollar, ¿vale? Aparte de esto, fijaos, también nos pide la FDA, y esto es algo curioso porque no en todas las zonas del mundo, no todas las zonas geográficas, como digo, países, se exige legalmente que haya un plan de retiro, un plan de recall, ese procedimiento que tenemos que preparar para que en el caso de que hayamos errado, hayamos fallado a la hora de garantizar la inocuidad alimentaria de los productos que vamos a fabricar y exportar, pues siempre estemos preparados para poder sacar el producto del mercado cuanto más rápido mejor, de una forma eficaz y dañemos lo menos posible a lo que es el consumidor. Este plan de retiro, soy consciente que los que tenéis BRC y IFS, otros estándares reconocidos a nivel internacional, ya los tenéis, pero recordad que el plan de retiro lo vamos a tener que estar haciendo, dirigiéndolo hacia Estados Unidos, hacia nuestro importador, teniendo en cuenta a nuestra gente de Estados Unidos, teniendo en cuenta por las autoridades de FDA y autoridades que hay en los estados, para asegurar que esto pues se retira, sacaremos del mercado sin ningún tipo de problema al consumidor. Los 4 procedimientos de implantación que van a garantizar que lo que les he contado antes funciona, que no es algo, insisto, que se haga rápidamente, de la noche a la mañana, esto requiere recursos humanos y requiere también, como es lógico, tiempo, pues van a ser los procedimientos de monitoreo. El monitoreo normalmente, cuando hablamos de APPCC, lo llamamos vigilancia, o también cuando hablamos de BRC y IFS u otros, lo llamamos vigilancia. Aquí en Estados Unidos se denomina monitoreo, pero es exactamente lo mismo. Es cierto que cuando durante el monitoreo observamos problemas a la hora de fabricar alimentos con garantía, entonces tenemos que desarrollar acciones correctivas y, sin lugar a dudas, acciones correctivas que tengan incluidas lo que son análisis de causa-raíz, ¿vale? Para garantizar que ese problema no se vuelve a repetir. Todo lo que les estoy comentando tiene que estar perfectamente registrado. Luego, también, como es lógico, este plan es un plan que está vivo como cualquier APPCC. En este plan de inocuidad basado en HRPC, pues hay que hacer una serie de verificaciones, hay que hacer actualizaciones, hay que garantizar que cuando hay una retirada, cuando hay un problema de un producto positivo que hemos sacado al mercado o que estamos a punto de sacar del mercado, pues evidentemente tomemos medidas para solucionar este problema que está sucediendo, ¿vale? Y tener siempre un plan de inocuidad que dé, como es lógico, mucha más garantía de lo que quizás se daba anteriormente. Y luego el punto 5, un aspecto muy importante, que son los estudios de validación. Ya saben ustedes que los puntos de control crítico con lo que trabajan actualmente en el APPCC requiere unos límites críticos que estén validados. Esta validación
también va a ser requerida para el control preventivo de proceso, porque es algo absolutamente similar y bueno, tendrán que dar garantías de que esos parámetros o límites críticos, realmente cuando se alcanzan, pues se consigue eliminar ese peligro. Eso tiene que estar perfectamente documentado con un estudio de validación, también registrado, y además verán luego más tarde, cuando hablemos de los PCQs, cómo van a ser los PCQs los responsables máximos de esa validación. ¿De acuerdo? Evidentemente, hay diferencias entre un HRPC, que les he descrito muy rápido, con respecto a lo que es una PPCC. Pues sí que las hay. En primer lugar, porque, como les indicaba antes, el HRPC tiene que hacerlo, diseñarlo, implantarlo, ese PCQI o esa PCQI, que el PCQI no hace falta que sea interno, puede ser perfectamente externo, pero tiene que haber siempre un PCQI dentro del equipo de inocuidad. Ese equipo de personas que van a estar dentro de fábrica, que van a asegurar que bueno, pues se analizan los peligros, se determinan los controles preventivos, se establecen los controles preventivos de procesos, saneamiento, alérgenos o cadena de suministro y se hace un plan de retiro. Todo eso con sus procedimientos de implantación. Luego también recordar que el HRPC solo aplica a ciertos sectores, no a todos. A veces las dudas normalmente más importantes vienen en si me aplica o no me aplica. Les decía antes que pueden recurrir a IBACE para averiguarlo o también pueden recurrir al TAN de la FDA para ello. Pero es cierto que una vez que les aplica, todo lo que os he comentado anteriormente tendrán que desarrollarlo. Luego el HRPC es un sistema de gestión particular, porque legalmente al menos no se obliga a que se desarrollen lo que conocemos aquí en Europa, las 5 etapas preliminares que están descritas en una PPCC. ¿Vale? Lo que es la formación de un equipo, la descripción del producto, lo que es también la descripción de población de destino y uso esperado, o también, por ejemplo, lo que es los diagramas de flujo y su verificación, son recomendables, pero no existe obligación legal de hacerlo. ¿Vale? Pero en cambio, pues sí que es verdad que una vez que tengamos ese análisis de peligros realizado y hemos descubierto cuáles son nuestros peligros significativos, pues tenemos que asignarle sí o sí pues diferentes tipos de controles preventivos. Aquí no hay diferenciación entre unos peligros significativos y otros. Aquí no hay PCCs y PCs. Aquí todos son controles preventivos y se gestionan todos con la misma rigurosidad, con el mismo criterio técnico, con la misma garantía. ¿De acuerdo? Sí que es importante que deben recordar, que les acabo de indicar, que el control preventivo de proceso tiene que estar siempre validado sus límites críticos. También dentro de este plan de inocuidad incorporarán ese plan de retiro que tendrá que estar evidentemente enfocado hacia Estados Unidos. Recuerden que si tienen personas dentro de este plan de retiro como responsables, tendrán que estar perfectamente formados para ello. Luego, fíjense también, es importante indicarles que el HRPC es un sistema de gestión que tiene que ser reanalizado, tiene que ser revisado por un PCQI o una PCQI en un periodo máximo de 3 años. Normalmente nosotros, los APPCCs, tenemos la obligación legal de revisarlos anualmente. Pues la FDA nos ha dejado un poquito más de tiempo y lo hacemos cada 2 años. Sin olvidar, nunca, que tienen que conservar todas las versiones de los documentos del plan de inocuidad y los registros que ustedes generen en un plazo como mínimo de 2 años. Todo va a depender de la vida útil del producto, pero como mínimo 2 años. Y ojo también con una observación importante. Y es que cuando la FDA pide algo es porque hay necesidad de pedirlo. Normalmente quien suele pedir los planes de inocuidad que les estoy describiendo y todos los registros que se generan suelen ser los importadores. ¿Vale? La FDA no suele pedir nada hasta que no les visite. Pero en el momento de la visita, todo ese plan tiene que estar perfectamente desarrollado, tiene que estar perfectamente documentado con sus registros y tendrán que dar garantías, como es lógico, de cumplimiento legal para no cumplir este modelo, en principio, este 21 CFR 117. Para ello disponen de muchísimos recursos bibliográficos, es decir, que está todo descrito. No tienen que, como se suele decir de forma vulgar, complicarse la vida. Sí que es verdad que tienen que invertir recursos y tiempo, como les comentaba, pero hay muchísimas fuentes de información. La más importante, absolutamente recomendable, es la que está descrita en la propia página web de FDA. Ahí van a encontrar todo. Van a encontrar guías para hacer planes de inocuidad, van a encontrar recursos bibliográficos, van a encontrar de todo. Sí que es verdad que en pantalla les pongo algunas otras fuentes de información que pueden ser recomendables. Por ejemplo, como el propio código alimentario que tenemos evidentemente en uso aquí en Europa, la propia EFSA también es un recurso internacional relativamente adecuado para poder utilizar, para hacer un buen plan de inocuidad. Y luego también tienen en pantalla la Agencia Canadiense de Inspección de Alimentos, que es una base de datos maravillosa para que ustedes puedan identificar todos los peligros asociados a sus materias primas y a sus procesos. Luego también hay, recuerden, muchísimas asociaciones gremiales que publican datos y como no, guías acerca de los planes de inocuidad por
lo menos como referencia para que ustedes luego lo especifiquen en su empresa y también pueden ser muy útiles. Sí que es verdad que, bueno, aquí en pantalla les pongo el TAN, el TAN que se puede utilizar, como es lógico, para hacer preguntas acerca del cumplimiento legal del EIFISMA. Simplemente entrando a la página web de FDA, www.fda.gov, pueden acceder y pueden preguntar lo que ustedes consideren, ¿vale? Luego también, como es lógico, pues tienen también, fíjense, esto no lo hace ningún gobierno ni ninguna administración en el mundo, que es crear un software que se llama Food Safety Plan Builder, que, bueno, pues nos permite hacer planes de inocuidad de una forma sencilla y fácil, y recuerden que siempre tiene que estar dentro del alcance de los productos que exporten, ¿eh? La documentación del plan de inocuidad no tiene que realizarse sobre todos los productos que ustedes fabriquen, solo exclusivamente a los que le aplica, evidentemente, controles preventivos, solo a aquellos que exporten a Estados Unidos, ¿vale? En principio, con eso, con estas herramientas, es más que suficiente, al menos para empezar a dar cumplimiento al modelo de controles preventivos y adaptar lo que ya tienen con el APPCC a lo que se está exigiendo actualmente por parte de la FDA, ¿vale? Aquí tienen también un pantallazo para que puedan ver un poquito qué tipo de software es. En la parte de arriba pues tiene una serie de casillas, es un menú donde vamos a ir entrando a cada uno de ellos, vamos a ir rellenando la información que se nos exige y de esa forma cuando está completado ahí podrían tener perfectamente incluso enviable a la FDA en formato PDF todo su plan de inocuidad sin ningún problema. Esto sobre todo es muy útil para empresas que no hayan desarrollado APPCCs complejos o también para empresas que no tengan un sistema de gestión de calidad e inocuidad alimentaria como BRCIFS certificado. Evidentemente es una herramienta fácil, sencilla, pero insisto, cuando ya ustedes ya tienen un sistema de gestión certificado GFSI, pues como es lógico ya esto se queda pequeñito, pero para empezar puede ser una muy buena herramienta. Y bueno, en principio, como les decía, también los PCQIs, esas figuras que son las responsables máximas del plan de inocuidad, junto con la gerencia que tendrá que firmarlo, pues tienen una serie de obligaciones, 4 obligaciones ilegales, 4 obligaciones legales que sin duda pues tenemos que entender que, por tanto, si las tenemos que llevar a la práctica, en el caso de incumplimiento, también nos podría afectar legalmente a tener algún tipo de responsabilidad. Los PCQIs van a tener que hacer desde el diseño, la implantación y el mantenimiento del plan de inocuidad, también supervisar lo que es y garantizar también los estudios de validación de aquellos límites críticos que se apliquen para controles preventivos de proceso. Recuerden, el control preventivo de proceso es absolutamente similar a un punto de control crítico, si hablamos desde el punto de vista del APPCC. Luego también importante, y es que los PCQIs tenéis que revisar, tienen que revisar todos los registros que se generan cuando se aplican controles preventivos en un plazo máximo de tiempo de 7 días hábiles. Debe cumplirse. Esto es importante para asegurar que no hay ningún producto que sale al mercado sin que demos garantía de que esos controles preventivos han sido eficaces y todo el mundo los ha hecho como debería hacerlos, porque realmente es lo que consigue eliminar, reducir o controlar un peligro significativo que pueda tener en mi empresa. Y luego también, por último, esa cuarta última obligación es que van a ser responsables los PCQIs de también realizar ese reanálisis que antes les indicaba de todo el plan de inocuidad en un plazo máximo de 3 años, siempre y cuando pues, no haya ningún incidente o no haya ningún percance que me obligue a hacerlo antes, como podría ser una retirada de producto, podría ser un positivo en un producto final con salmonela, listeria, una alerta de importación, por ejemplo, que el producto se mande a Estados Unidos, la FDA o incluso la aduana, pues le bloquee el producto porque encuentre alguna presencia de algún peligro asociado al alimento. En ese tipo de situaciones, sin lugar a dudas, los PCQIs también deberían revisar su gestión documental, su garantía de inocuidad y actualizarlo. Bueno, en principio esto es un poco, aunque ha sido súper rápido, pero bueno, sí que tenía el objetivo de contarles al menos brevemente lo que forma parte de un plan de inocuidad. Entonces, con esto, en principio, la primera parte en la que voy a participar, luego les hablaré de Food Defense, pues casi ya estaría comentada. Muchísimas gracias, Ángel. La verdad es que ha sido muy interesante. Vamos un poquito cortos de tiempo para lo que nos queda. Voy a dar paso rápidamente a Carmen Muñoz para la segunda parte de su ponencia. Gracias, Mar. Ok. Bueno, pues muchas gracias, Ángel. La verdad es que muy interesante y tú sí que vas al grano, no te enrollas como yo. Pero bueno, yo ahora voy muy rápidamente, que ya me ha llamado la atención Mar, a comentar por encima lo que es el plan de verificación de proveedores
y cómo nos afecta, ¿no? Como exportadores. Los objetivos son estos. Y bueno, lo que quiero comentaros es los puntos más importantes. Bueno, pues que aquí hay un cambio de la responsabilidad de los alimentos importados, que hasta la EFESMA era el FDA el que era el responsable. A partir de EFESMA se traslada esa responsabilidad al importador en temas de seguridad alimentaria. El objetivo al final es el mismo que hemos comentado todo el rato, que los proveedores extranjeros utilicen las mismas normas y produzcan los alimentos con las mismas normas de seguridad que los domésticos, que no deben de estar adulterados, mal etiquetados, etcétera. ¿Okay? Y aunque hay responsabilidad del importador y este programa va dirigido al importador, sí que nos afecta en cuanto, como productores, exportadores, nos afecta en cuanto que el importador está obligado a verificar que nosotros como productores, como proveedores, cumplimos con la normativa de seguridad alimentaria aplicable para cada producto. Y además tiene que tener esto en un récord, etcétera. Hay algunas excepciones que vamos a ver según el tipo de riesgos y según, por ejemplo, el tamaño del importador o del proveedor con el que trabaja el importador. El FDA ha sido bastante flexible en la implementación inicial de todos estos requisitos del plan de verificación para no poner esta carga sobre los importadores. Y bueno, está siendo bastante flexible, ¿no? Sí que pide que lo tengas y es preciso tenerlo ya y que lo tienen que tener, pero a la hora de cumplir con los requisitos, pues dan tiempo, etcétera. Bueno, básicamente lo que he comentado, que hay que tener, el importador debe tener ahora a su vez implementado un plan de verificación en la que verifica que sus proveedores producen los alimentos a un nivel con un nivel de protección de salud pública igual que los domésticos. Lo que hemos comentado es muy importante ahora, o lo que va a ser fundamental a la hora de la entrada del producto es la identificación del importador a efectos de Foreign Supply Verification Program. ¿Quién es el importador FSVP? Es el propietario consignatario de los alimentos en el momento de la entrada, ya sea porque tiene la propiedad de la mercancía, la ha comprado o se ha comprometido por escrito a comprarla. ¿Okay? Si en el momento de la entrada no hay propietario consignatario, se considera el importador. Se considerará importador FSVP a el agente al que nombre el productor o al propietario extranjero o su consignatario. Por ejemplo, esto es importante a la hora del tema de si estamos enviando muestras a una feria. Obviamente no hay ningún propietario, no hay ningún importador. En este caso, tendréis que registraros vosotros como importador o nombrar un agente a efectos de Foreign Supply Verification Program. Este agente os va a pedir ciertos requisitos, también que cumpláis, os pedirá cierta documentación porque este agente también tiene esa responsabilidad ante el FDA. ¿Cómo se identifica? Bueno, pues es lo que comentaba antes, a la entrada de cada línea de producto. Vemos que para cada entrada de línea de producto alimenticio ofrecido hay que indicar, bueno, pues el nombre, dirección de correo, identificador único de la instalación, es decir, el DONS del importador, que es lo que le reconoce como que lo que es el código que reconoce, el identificador que reconoce el FDA y lo identifica como importador del alimento, ¿vale? Y antes de que el alimento sea importado o ofrecido a su importación, el propietario debe designar a un agente o representante, que es lo que hemos comentado también, como importador del alimento. Consecuencias del incumplimiento. Esto lo digo con relación a esto. Las consecuencias del cumplimiento de la identificación de ese importador es la denegación de admisión y además es un acto prohibido. Estás rompiendo, o sea, estás quebrantando la ley si entra o haces la importación del alimento sin tener el plan implementado como importador. ¿Okay? Entonces, esta parte es muy importante y como comento, hay una repercusión legal en este sentido. ¿Y quién va a preparar el plan para el importador? ¿Quién nos va a pedir los documentos que necesitan? ¿Es un individuo cualificado? No
no tiene que ser un individuo calificado ahora mismo a nivel de PCQI como requisito de tener el currículum, pero sí que es cualificado en el sentido de que tiene que estar educado, capacitado para realizar estas actividades. Y además, la ley indica que debe ser capaz de leer y entender el idioma de la documentación o récords. Esto lo dice la ley, pero la realidad es que nuestros importadores tal vez no van a tener a alguien que hable español y pueda revisar la documentación, ese individuo capacitado, y normalmente nos van a pedir la documentación en inglés. ¿Okay? Entonces, esto hay que tenerlo en cuenta. ¿Y qué supone el plan? Para el importador supone que, como ellos son los responsables, tienen que establecer unas ciertas acciones, tienen que cerrar unas acciones que empiezan por establecer unos procedimientos por escrito, desarrollar y mantener ese plan para cada alimento. No es por cada proveedor, sino para cada alimento que importe. Lo cual, imaginaros, para ciertos importadores, pues que importan miles de referencias, es bastante gravoso. Por eso el FDA estaba dando todo este tiempo de que pudiera ir implementándose poco a poco y ha dado esta flexibilidad. O incluso para importadores pequeños que no importen tanto. Si es un importador pequeño, igual no tiene la capacidad de tener a esa persona en plantilla, tiene que subcontratarlo. ¿Okay? Realizar actividades de reevaluación cada 3 años y el análisis de riesgos, que como hemos visto es importante en todos los niveles. Estas son las actividades, básicamente lo que se compone el plan. El análisis de riesgos, evaluar y aprobar al proveedor, verificar el cumplimiento, reevaluar cada 3 años o antes si cambia alguna circunstancia y plantear acciones correctivas y obviamente el mantenimiento de récords. Voy a pasar rápidamente un poco lo que van a necesitar o lo que se considera para evaluarnos. Bueno, aparte del análisis de riesgo, obviamente que tiene que realizar ellos realizan, o el importador, la persona cualificada al importador tiene que realizar su propio análisis de riesgos para cada producto, cada alimento, pero luego además tiene que evaluar el alimento y al proveedor, al alimento considerando los factores de formulación, ingredientes, etiquetado, alérgenos, etcétera, condiciones sanitarias, incluso cuál va a ser el uso final del producto y su envasado. Y se evalúa al proveedor, qué prácticas y procesos tiene en place, qué tipo de certificaciones tiene, que es muy importante, y qué historial tiene, si se le ha parado alguna vez, si ha estado con alguna alarma de importación, etcétera. Luego tiene que aprobar al proveedor como resultado de esta evaluación que ha hecho. Principalmente se le pregunta, ¿es el proveedor capaz de controlar el riesgo? Vemos un poco qué historial tiene, si ha tenido esas alarmas, como hemos dicho, o algunos problemas anteriores. Y cómo está proponiendo controlarlo. Y ahí es donde nos va a pedir documentación sobre nuestro plan de seguridad alimentaria. Y allí puede decir aprobar o no aprobar. Y todo tiene que estar documentado. Entonces, lo que os quiero comentar es, el importador va a preguntar qué riesgos hay en el alimento y si son controlados por nosotros como proveedores y documentarlo, qué procesos y prácticas tenemos para controlarlos, documentación, el historial y qué documentos podemos aportar que verifiquen esos controles, el plan. ¿Okay? Bueno, el plan que tiene que ser por escrito, que asegure, o sea, y la verificación, ¿no? La verificación tiene que ser, son actividades de forma continuada, la reevaluación debería ser cada 3 años, antes si hay algún problema, si se detecta alguna nueva información sobre alguno de los puntos evaluados o de repente nos han hecho una parada de algún producto, etcétera. Y bueno, obviamente en caso de productos que puedan ser SACODA, ahí sí que hay que auditar anualmente a la instalación y también se pueden pedir análisis de muestras. La premisa es trust but verify. O sea, me fío de mi proveedor, pero tengo que verificar que efectivamente cumple con toda la normativa. El importador podrá o deberá
tener en su plan escritos ciertas acciones correctivas inmediatas que deberá tomar cuando detecte que hay algún procedimiento o algún control que no se esté llevando a cabo, ¿vale? Y obviamente el mantener los récords. El mantenimiento de récords es súper importante a nivel de todo lo que es la normativa. Ya habéis visto. Luego, a nivel de inspección, Ángel os ha comentado un poco todo el tema de inspección. Cuando nosotros como productores recibimos la inspección, cuando es el importador el que recibe una inspección en su casa, ¿no? Para ver si tiene el plan implementado. Normalmente lo que pasa es que se elige una o dos entradas por ejemplo, de la última entrada, del último contenedor que ha traído el importador en noviembre, pues de ahí se eligen 2 líneas de producto o 3 y te pedirá información sobre esas líneas de producto. Y normalmente también te pide o les gusta ver que tienes, digamos, todo el plan escrito, ¿no? Y documentado, pero la información específica te la van a pedir sobre esos productos, se la van a pedir al importador, de fotos del producto, que es lo que estaban pidiendo ahora que no podían inspeccionar en el almacén directamente, pero si van al almacén del importador, pues van a inspeccionar el producto allí, lo van a ver cómo está etiquetado, etcétera. Y luego se le pide que al importador, sí que te dan un tiempo, te dice que en 48 horas debe tener toda la documentación. Entonces os puede pasar que si alguno de vuestros importadores les llega una inspección, os va a pedir que por favor le enviéis cierta documentación que de repente se ha dado cuenta que no tenía actualizada, que se la actualicéis. Y sí que es importante que podáis responderles en tiempo y forma, porque les puede causar un perjuicio muy grave si no pueden documentar, tener la información que os pide. El importador también tiene ciertas exenciones a nivel de producto, por ejemplo, empresas, como ha comentado Ángel, de zumos o pescados que están sujetas a otras regulaciones, alimentos que entran solo para investigación, alimentos que se envían para consumo personal, el tema de bebidas alcohólicas, ingredientes para bebidas alcohólicas, los importados no tienen que hacer estas actividades, alimentos que vayan a ser reexportados y obviamente los de carne, aves, etcétera, que vienen regulados por el USDA en la entrada. Hay otros requisitos modificados que se aplican para otros productos, como en el caso de los productos de baja acidez, que estarían exentos del análisis microbiológico, porque ya está controlado por la normativa de la 113. Otros productores o procesadores, es decir, aquellas empresas estadounidenses que lo que están importando son ingredientes, ¿ok? También tienes ciertos requisitos modificados, es decir, que si cumplen ellos las regulaciones según la cadena de suministro, pues se supone que cumplen con la mayoría de los requisitos. Y en temas de países con sistemas equivalentes, como pueden ser Nueva Zelanda o Australia, ¿no? Que han llegado a, tienen los llamados estándar modificados porque sus estándares de seguridad de alimentación han sido calificados por el FDA como equivalentes al sistema de los Estados Unidos, básicamente. Otro tema son los suplementos dietéticos, que también están sujetos a requisitos modificados, según sean, porque importas suplementos dietéticos ya terminados o si lo que estás importando es un ingrediente o un componente de un suplemento dietético. Y luego esta sí que me parece muy importante, pero nos afecta también directamente, que es para si nuestro importador es un pequeño importador, él mismo tiene ciertos requisitos modificados, que básicamente será no tienen que realizar todas las actividades, sino que tienen que realizar unas mínimas actividades, pero aún así sí que os va a pedir la documentación que él considere que necesita para cumplir con su responsabilidad. También, si vosotros sois un proveedor pequeño, como ha comentado Ángel, también se os considera una instalación cualificada y también tenéis unos requisitos modificados que en muchos casos,
favorece también el flujo de información entre importador y productor. Lo que sí que es importante es que siempre tiene que demostrarse esa elegibilidad, el que seas cualificado de forma anual y por escrito. ¿Okay? Mis recomendaciones finales, bueno, pues tiene que haber siempre una buena comunicación y coordinación con su importador. Cuando empecéis a entrar en contacto, seguramente lo primero que os va a preguntar es si ya tenéis alguna de las certificaciones IFS, BRC, etcétera, porque eso ya les da cierta tranquilidad en el sentido de que vais a poder cumplir con sus expectativas de etcétera. Si no lo tenéis, sois una empresa muy pequeña, tenéis que hacérselo saber e intentar cumplir con todos los requisitos que os pida, que básicamente será, bueno, pues hacer unas declaraciones indicando que sois muy pequeña empresa, pero que reguláis todo el tema de seguridad alimentaria según la normativa de, en este caso, de la Comunidad Valenciana y de España y la Unión Europea, ¿no? Bueno, yo creo que más o menos esto es todo sobre el tema del Foreign Supply and Verification Program. Como digo, saber bien, es importante que sepáis todo lo que ha comentado Ángel sobre en qué os va a afectar todo este tema y que tengáis esa comunicación y coordinación con el importador, sobre todo, para que luego no hayan problemas. ¿Okay? Bueno, esto es todo por ahora, Mar. Gracias. Muchas gracias, Carmen. Ángel, tenemos apenas 5 minutos para que puedas hablarnos sobre el plan de defensa. Para aquellos que estéis interesados, vamos a ampliar 10 minutos para el turno de ruegos y preguntas, y aquellos que no podáis quedaros, os recuerdo que esta jornada está siendo grabada y que recibiréis el enlace y que podéis pasarnos también vuestras consultas por correo electrónico. Adelante, Ángel, cuando quieras. Vale, pues os voy a hablar ahora a continuación de otra de las obligaciones legales que están escritas en otro de los reglamentos que son consecuencia también de ley FISMA. En este caso no va a ser el 21 CFR 117, sino que es el 21 CFR 121. Ahí es donde está todo el desarrollo legal que se nos va a exigir para poder desarrollar planes de defensa alimentaria o de food defense. Ya sabéis que históricamente, hace muchos años, siempre se ha utilizado el alimento no solamente para desde el punto de vista de inocuidad y alimentación, sino que, por desgracia, muchas personas utilizan el alimento como vehículo para producir también daño a los consumidores, interrumpir el comercio y producir perjuicio incluso de las propias marcas. Pero cuando ya ocurrió lo de las Torres Gemelas, recordad, en septiembre de 2001, fue como un antes y un después en el tema del food defense. Sin lugar a dudas, sobre todo cuando ya se detecta documentación en grupos terroristas donde se puede tener evidencia documentada de que se intenta utilizar las granjas, campos de cultivo para poder contaminarlas en origen y que eso tenga un problema en la salud de los consumidores, pues hace que años más tarde pues aparezca lo que es la Ley de Terrorismo, publicada, como ha dicho también anteriormente Carmen, en el año 2002, y que, bueno, pues luego, años posteriormente, en este caso en 2011, también aprovecha lo que es la ley FISMA, firmada por Barack Obama, para también introducir un nuevo reglamento, que en este caso es un reglamento final sobre lo que es la protección frente a la contaminación intencionada o adulteración intencionada, que es publicada en julio de 2016 y, en consecuencia, pues nos empieza a aplicar años más tarde. Entonces, evidentemente, la aplicación de ese 21 CFR 121, que es el que está denominado como estrategias de mitigación para proteger a los alimentos contra esa adulteración intencionada que podría ocurrir, adulteraciones intencionadas, sabotajes, vandalismo, en definitiva, pues actuar contra una empresa produciendo daños en consecuencia a los interesados. En función del tamaño de la empresa, pues prácticamente a día de hoy, 6 de mayo de 2021, todas las empresas prácticamente les aplica la obligación legal de desarrollar un plan Food Defense, excepto las empresas que son muy pequeñitas, que en este caso lo que es la calificación incluso que se puede tener como tal, pues ya no es $1 millón, como decíamos antes, sino en este caso ya son $10 millones. Pero en apenas 2 o 3 meses, cualquier empresa prácticamente a la que le aplique el plan Food Defense tendrá que tenerlo desarrollado. Y es cierto que aquellas empresas que tenéis certificación BRC y FS ya tenéis, u otras, evidentemente bajo el estándar GFSI, tenéis, como es lógico, pues bastante avanzado en este sentido. Sí que es cierto que los planes Food Defense, ya saben ustedes que son planes que se desarrollan en las fábricas para intentar minimizar
lo que es la posibilidad de contaminación intencionada de los alimentos. Es cierto que no solamente sirven para eso, también para prepararse en el caso de que esto ocurra, que es imposible evitar al 100% con absoluta garantía la contaminación intencionada, el vandalismo o el sabotaje. En consecuencia, pues por lo menos que también tengamos preparada la actuación en el caso de que ocurra para minimizar las consecuencias. Sí que es verdad que estos planes Food Defense, como es obvio, tienen que ser planes que están documentados por escrito y son además planes que incluyen una mínima información que a nivel legal se exige que sea así. Por una parte, lo que es un análisis de vulnerabilidades, también por otra, una identificación de puntos críticos, algo parecido a la PPCC, o en este caso también al HRPC, pero específico de Food Defense, y en base a ese análisis de vulnerabilidades y determinación de puntos críticos, entonces establecer estrategias de mitigación o aquellas estrategias, en definitiva, que ayuden a reducir la probabilidad de que esta situación ocurra y que por tanto tenga consecuencias dañinas a los interesados. Como no puede ser de otra forma, también este 21 CFR 121 nos va a exigir que estos planes documentados se estén reevaluando, se estén también actualizando siempre y cuando sea necesario. Y cómo no, dentro de lo que es los análisis de vulnerabilidades frente a Food Defense, hay que incluir a personal, hay que incluir instalaciones, hay que incluir materiales, procesos, zonas de almacenamiento de materias primas semiprocesados y productos acabados, incluso también los transportes desde el proveedor a nosotros y desde nosotros también, como es lógico, a los clientes y los sistemas. Sistemas que pueden ser agua, pueden ser también informáticos, pueden ser gas, pueden ser luz, lo que tengamos dentro de la instalación, ¿vale? Es verdad que para dar cumplimiento a esta legislación en referencia a Food Defense, de adulteración intencionada, pues es obligatorio tener lo que se llama un equipo Food Defense que necesita personal cualificado, personal formado, o bien a través de cursos de formación que incluso organiza la FSPCA, o también en cuanto a lo que es experiencia y conocimientos en relación a Food Defense. Ya os digo que seguramente haya asistiendo todavía al webinar muchas personas que tengan experiencia en Food Defense debido a sus estándares certificados. Como es lógico, los procedimientos que les he dicho anteriormente también tienen que estar pues, llevados a la práctica de una forma rigurosa, siempre documentada y justificándolo absolutamente todo. Todos los planes Food Defense siempre tienen que incluir la identificación de la empresa y el nombre de la empresa. Incluimos lo que es la ubicación física de la empresa, porque cada plan Food Defense es específico para una fábrica. No puede ser un copia y pega de lo que se hace en otras fábricas, aunque sean similares. Hay que hacer un análisis de vulnerabilidad que sea específico y hay que llevarlo a la práctica, evidentemente, a través de una estrategia de mitigación que reduzca las consecuencias de un potencial ataque. Sí que es verdad que pues, lo que son las personas específicamente preparadas, que van a ser responsables del equipo Food Defense y el desarrollo del plan, pues tienen que incluir, como veis en pantalla, pues una serie de elementos de gestión muy importantes, ¿vale? Insisto, lo que es el análisis de vulnerabilidades, lo que es también las estrategias de mitigación, identificando los puntos críticos y luego pues también esa metodología que nos va a ayudar a mantener el plan documentado, actualizado y que hay que mantenerlo en el tiempo, como es lógico, para asegurar que el producto no sufre este tipo de problemas y que luego cuando la FDA les visite, sin lugar a dudas, también les va a pedir y les va a inspeccionar, ¿vale? Entonces, aquí tienen toda la información, esos 5 puntitos que están descritos en la legislación que pertenece al reglamento 21 CFR 121 y esto es lo que tendrán que desarrollar en consecuencia en su empresa. Punto por punto, documento por documento, bien hecho, justificado y que dé garantía, como es lógico, de protección frente a contaminación intencionada. No se olviden también que en lo que es la verificación tendrán que realizar los famosos simulacros, igual que hacemos con otro tipo de gestiones y como es lógico, pues tendrán que ser eficaces. En el caso de que no lo sea, pues entonces actuar en consecuencia. Herramientas para hacer análisis de vulnerabilidades hay muchísimas. Esta que tienen abajo a la derecha, en el que tenemos, por ejemplo, un análisis de vulnerabilidades específico del EIFISMA, hay otras muchas más que incluso no solamente analizan vulnerabilidades, también pueden analizar amenazas, pero voy a pasar directamente a ofrecerles una herramienta que está disponible, igual que anteriormente les he comentado, acerca de un plan de inocuidad que puede ser desarrollado a través de un software. En este caso ocurre lo mismo también, pero para Food Defense. Es decir, que herramientas tienen para hacer un buen plan Food Defense y proteger sus instalaciones de una forma eficaz y adecuada. Sí que es verdad que, como es lógico, bueno, pues este tipo de herramientas tienen que estar bien gestionadas. No es algo que se hace por dar cumplimiento y ya está, tienen que mantenerlo, tienen que actualizarlo y sin lugar a dudas dar eficacia en dicha protección.
Para ello también pueden contar, y esto lo pueden encontrar directamente en la página web también, tanto de FDA como de USDA, el Departamento de Agricultura de Estados Unidos, muchísimas estrategias de análisis de vulnerabilidades que les recomiendo que las ojen. Aquí tienen el link por si quisiesen utilizarlo para poder acceder y verlo. Y luego también en base a esas vulnerabilidades que podrían tener en su empresa para dar cumplimiento a este reglamento específico, también se les puede proponer muchísimas estrategias de mitigación que también están disponibles en esta ocasión en la propia página web de la FDA. Así que, igual que anteriormente hablábamos de la inocuidad y había herramientas disponibles para ayudarles, también las hay en relación a Food Defense para que también lo consigan. Bueno, en principio, con esto yo creo que habría acabado esos 5 minutos, Mar, que me has ofrecido. Yo creo que aunque hablo muy rápido, pero bueno, al final creo que lo he conseguido. Muchísimas gracias, Ángel. Sí que lo has conseguido. Abrimos ese turno extra de 10 minutos de preguntas. Ya tenemos algunas que nos han ido llegando a lo largo de la presentación. Carmen, si puedes encender tú también tu cámara, os voy lanzando las preguntas. Y vamos a empezar por una de las últimas porque es una pregunta recurrente, que ya lo hemos estado hablando tanto Ángel como con Carmen durante las pruebas. Nos pregunta Gemma, no le ha quedado claro si la figura del PCQI encargado de realizar el plan de inocuidad en la planta productora tiene obligación de tener alguna habilitación o acreditación especial frente al FDA o es suficiente con su formación o posición dentro de la empresa. ¿Respondo yo, Carmen? ¿Responde tú? Sí, responde, sí. Vale, respondo yo. Vale, en principio la figura PCQI es una figura que se ha creado específicamente para asumir una serie de responsabilidades. Es verdad que muchos profesionales, con la experiencia que han ido adquiriendo a lo largo de los años en relación a lo que es el APPCC, si están capacitados por experiencia y por formación y además conocen la legislación que, sin lugar a dudas, deben conocer, tienen que entrar a la página web y leer esa legislación y la pudiesen aplicar en su empresa de una forma eficaz y adecuada, podría la FDA, cuando les visite y compruebe qué es lo que han desarrollado, podrían calificarlos como PCQI. Antes de eso, hasta que no les visite, la FDA jamás les va a cualificar como nada. La FDA no va a recibir ningún currículum de ninguna persona y la FDA no va a actuar en base a esa supuesta validación de currículum. Sí que es cierto que existen cursos de formación específicos, que son los que impartimos, ofrecemos convocatorias que evidentemente pues, permiten formarse como PCQI y les contamos cómo se desarrolla todo el plan de inocuidad, cómo deben hacerlo, evidentemente, en sus fábricas. Pero existe siempre, insisto, aunque sea recomendable la formación PCQI de forma arreglada y que está autorizada y validada por FDA, siempre existe la opción de que puedan ser los PCQIs validados o reconocidos por FDA cuando se les visite. ¿Vale? Cuando se les visite. Muchas gracias, Ángel. Siguiente pregunta es referente al registro en la FDA, Carmen. Si una empresa tiene el servicio de fabricante contratado a un tercero, ¿la obligación sigue siendo de quien fabrica o en este caso sería del responsable? Es del fabricante. Lo que estamos registrando es, al final siempre hay que pensar que es un tema de trazabilidad. Entonces, lo que se registra es la fábrica donde se produce ese producto. Si usted como digamos exportador no toca el producto, es decir, no lo almacena antes de enviarlo a Estados Unidos ni realiza ninguna actividad de envasado o etiquetado, no tiene que registrarse. Porque tengan en cuenta que el registro a la vez sirve como base de datos para realizar luego la inspección. Si usted está registrado y le llega una inspección, no tiene nada que inspeccionar porque se está fabricando, procesando el producto en otro establecimiento. Entonces, siempre es el establecimiento que procesa, fabrica, envasa, etiqueta o almacena el producto. Muy bien. Una pregunta respecto a las bebidas alcohólicas. Se ha hablado de un punto de corte del 7% de alcohol para entrar o no en la FDA y nos pregunta un fabricante de cervezas y destilados que qué pasa con empresas como ellos que tienen todo tipo de bebidas con diferentes porcentajes de alcohol. Por ejemplo, cervezas de 0,5% hasta 9%. Sí, pues entonces, dependiendo de cada producto, le afectará una u otra. Tengan en cuenta que, por ejemplo, el FDA entra en el tema del alcohol. Una diferencia importante es el tema de la etiqueta nutricional, ¿okay? Del etiquetado. Si su cerveza es de menos de 7%, pues entonces viene regulado por el FDA y ya tiene que cumplir, en principio, el etiquetado
del FDA. Esa un poco sería la diferencia. Entonces, digamos que en ese sentido está como regulada por las dos, por el TTB y por el FDA. Muy bien. Nos pregunta una empresa exportadora que no procesa ni almacena productos si tienen obligación de tener una PCQI, Ángel. No, en principio no. Los PCQIs son solamente para fábricas, son para fabricantes, porque es ahí donde hay que desarrollar un plan de inocuidad, hay que analizar los peligros físicos, químicos, biológicos, alergénicos, radiológicos, hay que ver en qué etapas de procesado podrían ser aportados en función de probabilidad, gravedad, ver si son significativos o no, y a esos ponerles controles preventivos. Como no fabrican nada, como realmente no son ellos los responsables de eso, solamente distribuyen o comercializan, a ellos no les aplica el plan de inocuidad y, por tanto, en consecuencia, no necesitan PCQI. Muy bien. Nos pregunta Susana, y yo creo que esto se ha ¿Puedo decir algo? Sí. Sí, mira, efectivamente, como dice Ángel, no se necesita, pero sí que es cierto que es interesante que si está usted trabajando con muchos productos y al final usted es el que tiene la relación con el importador le va a pedir a usted la información. Entonces, usted debería de tener algún tipo de sistema de poder controlar, digamos, no tiene que ser un PCQI, pero alguna persona que sepa o pueda, dentro de su empresa, que pueda ayudarle a gestionar estos temas, ¿no? ¿Tú qué crees, Ángel? Porque luego la Sí, comunicación a nivel comercial va a ser del exportador con el importador, pero claro, el importador le va a pedir la documentación al exportador y tú como exportador, ¿qué vas a ir a última hora como loco pidiéndosela a tus...? No, deberías de tener también todo... ¿Qué opinas, Ángel? sí, muchos exportadores que no fabrican se forman como PCQIs, porque es la forma de conocer realmente, en primer lugar, qué nos puede pedir el exportador, o sea, el importador, y luego también saber qué requisitos deben cumplir sus clientes, sus proveedores. Las empresas que fabrican alimentos que deben garantizar esa inocuidad y en base a ello, pues, les pueden hacer visitas, les pueden hacer incluso algún tipo de auditoría o inspección y comprobar realmente si están cumpliendo esos requisitos legales, porque es a los fabricantes últimos que mandan, digamos que son los que, bueno, tras ellos no hay manipulación hasta llegar a Estados Unidos, son los que deben cumplir con los planes de inocuidad. Y tienen que tener esos PCQIs que hemos comentado antes. Pero comercialmente, a nivel comercial, que es lo que yo estoy pensando, bueno, pues tú quieres que tu importador no vaya a ir a buscar la información a tus proveedores, sino tú se la tienes que dar y tienes que saber lo que le estás dando y saber qué te está pidiendo. Entonces es importante que si tengas una persona externa o tú mismo o tu personal que tengáis algún tipo de formación en ese sentido, como ha indicado Ángel. Sí que lo aconsejamos, vamos. Muy bien. Una nueva pregunta sobre la formación y cualificación del PCQI a través de cursos acreditados. ¿Caduca esta formación? ¿Hay que renovarla? En principio, la formación no hay que renovarla. Es una formación que se imparte, nos da una certificación, que es un certificado reconocido y validado por FDA, por la AFDO, la Asociación de Oficiales de Alimentos y Medicamentos, y evidentemente con esa formación ya podríamos desarrollar planes de inocuidad ahora y en un futuro. Es cierto que ya es responsabilidad del PCQI mantenerse informado, seguir estando actualizado a nivel de legislación, a nivel de cualquier tipo de publicación que le pudiese aplicar, pero a día de hoy, al menos que yo sepa, no hay un curso de renovación, no hay una obligación de hacer una actualización. Quizás en el futuro nos lo comuniquen, pero a día de hoy no. Voy a lanzar dos preguntas seguidas porque están relacionadas. Alguien preguntaba al principio de la ponencia si esto equivalía a su APPCC y ahora nos llega otra que dice, entiendo que estando certificados en BRC y FS ya cumplimos con los requisitos de Food Defense y APPCC. ¿No, verdad, Ángel? No. Fijaos que sí que es verdad que la PPCC es un sistema de gestión, además que ya sabemos todos y todas que procede de Estados Unidos y que es allí donde se creó, pero el APPCC no es un sistema que haya sido eficaz a lo largo de estos años y es cierto que siguen produciéndose brotes de una forma muy frecuente en las fábricas que tenemos APPCC. Es cierto que este nuevo modelo es mucho más preventivo, justamente se desarrolla para dar muchas más garantías de inocuidad. Tiene elementos en común, como no puede ser de otra forma, porque sigue incluyendo los análisis de peligro, sigue habiendo una valoración de los mismos, pero lo que es el desarrollo posterior de procedimientos, prácticas y procesos que vayan destinados a eliminar peligros significativos
sin lugar a dudas, se centran mucho más en aquello que realmente crea esa garantía de inocuidad, obliga a que haya una mayor garantía, tanto a nivel de validación, como a nivel de gestión, como a nivel de actuación, incluso cuando hay acciones correctivas que realizar, porque se producen problemas. Entonces, sí que es verdad que el APPCC y el HRPC comparten elementos de gestión, pero hay otros adicionales que la empresa alimentaria, tenga BRC, IFS u otras, tiene que adaptar, tiene que intentar gestionar para complementar. Es más una complementación, más que realmente hacer algo de nuevo, porque no tienen que hacer nada nuevo. Es ver qué es lo que le falta y complementar lo que tienen actualmente para dar cumplimiento también con lo que se exige actualmente por FDA. Ni más ni menos. Con el Food Defense ocurre algo parecido. Depende de qué tipo de análisis de vulnerabilidades, qué estrategias de mitigación, cómo lo han hecho. Pueden haber superado una auditoría, certificación de BRC, IFS y otras, pero luego va a la FDA y a lo mejor pues, lo considera escaso o a lo mejor no eficaz, porque es verdad que son estándares que, por desgracia, a día de hoy tampoco se meten demasiado en el Food Defense. Al menos es mi experiencia como auditor de BRC y IFS también. Yo soy BRC profesional y también consultor IFS cualificado, con lo cual entiendo perfectamente que no siempre se da garantía. Y esto es una obligación legal. Aquí no se crearía una no conformidad, aquí habría una violación legal. Es absolutamente diferente, no es lo mismo. Siguen entrándonos preguntas, pero estamos ya cumpliendo el tiempo que tenemos habilitada la plataforma del seminario. Yo quiero agradecer a los ponentes. Las preguntas que han quedado sin contestar las trasladaremos por escrito a los ponentes e intentaremos haceros llegar la respuesta lo antes posible. Muchísimas gracias a todos los asistentes. La verdad es que la gran mayoría habéis aguantado como campeones, aunque nos hayamos extendido un poquito en el tiempo. Y, por supuesto, muchísimas gracias a los dos ponentes que yo creo que han aportado mucha claridad sobre este tema. Gracias a todos. Muchas gracias, Mar. Gracias, Ángel. Muchísimas gracias. Un saludo a todos. Hasta luego. Hasta luego.